Un día llegué a una casa a cenar y un señor me estuvo platicando una historia de una persona que había vivido en esa casa anteriormente. Era una casa muy hermosa y muy bonita, de la época de los 1900 o 1910 más o menos. Parece que era la casa. Una casa ya muy vieja, pero muy bien arreglada, la verdad. Se miraba con su escalera muy hermosa y sus cuartos muy elegantes para su época. Y yo la miraba muy entera la casa, la verdad, y le comencé a preguntar al señor que si de quién era esa casa o de quién había sido. Y ya me comenzó el señor a platicar la historia de la casa y de las personas que habían vivido ahí y de quién había hecho esa historia. Y yo le comienzo a preguntar, oiga señor, ¿qué es lo que sabe de todo esto? Pues mira muchacho, no sé mucho de historia, pero lo que sé te lo voy a platicar. Este dueño de esta casa era una persona que la verdad se dedicaba a prestar dinero y se dedicaba, la verdad, a estafar a la gente. Y la historia que yo sé de esta persona, pues la verdad no es muy buena, pero te la voy a platicar, me dijo. Y me comenzó a platicar que el señor era un hombre muy rico y había sido un notario público y había sido una persona muy influyente en ese estado y en esa área. Él se dedicaba a prestarle a la gente, dice, por ganado, por tierras y por minería. A todo el agricultor se le acercaba el señor y le ofrecía su ayuda. ¿Cuál era su ayuda? Pues la ayuda del señor era que, la verdad, si alguien ocupaba para sembrar, él le prestaba. Y si alguien ocupaba para cualquier cosa, él le prestaba con un porcentaje muy alto. Y llegaba el momento que la gente no podía pagar ese préstamo. ¿Por qué? Porque los intereses se lo iban comiendo y se lo iban comiendo. Cuando el año era muy bueno, pues la verdad la gente sí sacaba para pagar un interés muy alto. De esos intereses que la verdad mes tras mes te va comiendo. Y es lo que el Señor me platica. Dice el Señor que pues en aquella época él se manejaba con un 10% hasta con un 20% y algunas personas hasta con un 30%. Imagínense, mes tras mes, cómo iba a llegar a una situación muy alta. Y la gente se acercaba porque era la persona que todo el tiempo estaba con dinero a la mano y con propiedades a la mano. Y se acercaba a la gente y le decía, oiga señor, yo ocupo una cantidad de dinero. Y la verdad la gente se acercaba y le pedía dinero prestado. Y él, pues la verdad, a eso se dedicaba, a prestar dinero. Y en alguna ocasión le prestó a mucha gente. Le prestó por sus terrenos, iba y evaluaba sus terrenos, llevaba a su gente y medía todo. Y depende de lo que fuera su área, así le prestaba a la gente él. La verdad es lo que la persona me platica. Y dice que en alguna ocasión pues dejaba a la gente sin nada. ¿Por qué? Porque si había un año de vacas flacas y no llovía, pues la verdad el ganado no engordaba y no tenía valor. Y si era un año de sequías, pues la verdad si sembrabas maíz o sembrabas lo que sembrabas, avena o algo, no se daba la avena como tenía que haber sido. Y pues la gente se iba cada día enredando más en los préstamos, hasta que llegaba el momento en que él se quedaba con la propiedad o simplemente los mandaba a sacar de la propiedad. Y así sucesivamente él se fue quedando con muchas propiedades. Fue haciéndose cada día más rico y más rico. ¿Entiendes? Cada día él crecía más como empresario. Pero crecía a costillas de la gente, porque pues la gente desgraciadamente no tenía las facilidades para adquirir dinero por ningún préstamo o por algún banco. Todo era basado en un prestamista que le nombrábamos nosotros o un agiotista ahorita en estas actualidades. Y pues él fue adquiriendo muchas propiedades. Llegó el momento en que se quedó casi con todas las propiedades a todo alrededor. Pero él tenía una hija. Y la hija la mandó a estudiar a una universidad de las más caras. Pero llegó el momento en que la hija se devolvió a su pueblo
y se enamoró de un muchacho, la verdad, muy humilde el muchacho. Y pasaron los años y el señor estaba muy enojado porque su hija se enamoró de un plebeyo, como decía la gente que tiene dinero. Y pues nosotros los humildes decimos una persona humilde o campesina, que de él se enamoró la muchacha. Una muchacha muy refinada, con muy buenos modales. Y el muchacho, pues la verdad, tenía muy buenos modales, pero no tenía la capacidad en dinero ni en nada que la pudiera hacer feliz de la manera que el Señor quería que su hija fuera feliz. Y pues el muchacho comenzó a ayudarle a limpiar la casa al Señor y los cercos y todo lo que se trataba de ganado y de caballos, porque el muchacho era ranchero. Él sabía de agricultura y de ganadería. Y se fueron enamorando. Y pasó tiempo y tiempo. Y se enamoraron. Él la invitaba a caminar por los pastos. Y él la invitaba a montar. Y el muchacho, al final de cuentas, él se fue enamorando de ella, pero en secreto. Él ya no le hacía mucho caso a la muchacha, porque él sabía que iban a ser problemas. ¿Por qué? Porque el Señor no quería un yerno de la manera de que él vivía. Y pues ella lo invitaba a salir, a pasear, y él se negaba. Él le decía que él no podía, porque su trabajo era primero que cualquier cosa, porque él vivía de su trabajo. Y a escondidas la muchacha, pues la verdad le hacía llegar comida, o le hacía llegar una ropa, o le hacía llegar unos zapatos, y él pues se los ponía, porque humildemente él no tenía para comprar ese tipo de ropa o para comprar ese tipo de zapatos. Y fueron pasando los años y fue pasando el tiempo, hasta que un día la muchacha decidió decirle a su papá: ¿sabes qué, padre? Le dijo: estoy enamorada de él, le dice la muchacha. Y el padre le dice: ¿cómo va a ser que estás enamorada de un campesino, de una persona que la verdad no te puede ayudar en nada? Pues padre, yo no ando buscando una gente con dinero, yo ando buscando una persona que me haga feliz. Y pasó el tiempo y ella decidió fugarse con él, porque su padre no estaba de acuerdo en ese matrimonio. Y pasaron los tiempos y él seguía trabajando y seguía buscándole a la vida. Como campesino tenía sus vacas y tenía su caballo. Y un día el Señor le inventó que era cuatrero. Y lo metió a la cárcel. Al yerno lo metió a la cárcel para quitarse de encima a su hija. Pero el comisario de aquel pueblo, la verdad, sabía que el hombre aquel andaba buscando cómo meter a su yerno a la cárcel. Y en aquella época ser cuatrero era como ser un violador hoy en las actualidades, o como ser un criminal de lo más grande ahorita en la actualidad. Porque al cuatrero lo ahorcaban, no lo llevaban ni a la corte ni en nada, simplemente lo ahorcaban y lo agarraban. Y la verdad, al muchacho pues lo llevaron a la cárcel. Y la hija se puso a pelear con el padre y le dice: padre, ¿cómo fuiste capaz de hacer estas cosas? Le dijo, sabiendo que yo quiero tanto a este hombre. ¿Y por qué hiciste esto? Tú sabes, padre, le dijo, que todo lo que tú hiciste es mentira. Este hombre no se anima a robarse un caballo, ni una vaca, ni nada. Nosotros vivimos humildemente, padre. Tú tienes mucho dinero, pero yo no quiero tu dinero. Tú todo ese dinero que tú tienes, tú te lo has robado a toda la gente pobre. ¿Cómo dices tú esas palabras?, le dice el padre a la hija. Así es, padre mío. A mí me duelen los sentimientos cuando oigo aumentar tu nombre. Y poco a poco fuiste haciendo una presa muy grande y a todas tus parcelas le metiste agua y le metiste todo, padre. Y a estos pobres, la verdad, padre, los has dejado sin agua y los has dejado sin siembras. No sé para qué quieres tanta riqueza si lo único que tienes en tu vida es a mí. Porque no tienes más hijos ni tienes esposa ya. Mi madre ya murió. Ya no tienes a nadie no más que a mí. El día que tú faltes, padre, yo voy a repartir todo esto
a la gente que realmente se lo merece. Y pasaron los años y el Señor, ya de una edad muy avanzada, lloraba y decía: ¿cómo fui tan cruel y dejé a toda la gente sin nada? ¿Para qué quiero toda esta riqueza y no tengo a mi hija, ni tengo a nadie? El Señor lloraba y se le caían las lágrimas al pensar toda la desgracia que él había vivido, que él había hecho sufrir a mucha gente y les había quitado sus tierras, con la ley en sus manos, porque todo el tiempo lo hacía firmar un papel, porque había mucha gente que no sabía leer ni escribir y los hacía poner la huella. Y esas fueron las historias que el Señor me platicó. Era una casa muy elegante y muy bonita, y la verdad, todo el tiempo trató el Señor de vivir como en una ciudad, en un rancho. Y la casa se miraba muy bonita en lo alto. Cuando el sol se metía, la verdad, la casa se miraba una casa hermosísima. Y cuando tú mirabas sus praderas, mirabas aquellas praderas verdes, con aquellos lagos por un lado, con sus caballos cabalgando y con muchos animales como los pájaros y algunos relámpagos cuando llovía. Se miraba muy bonita aquella casa y yo por eso comencé a preguntar que sí, quién había hecho esa casa. Y ya me comenzaron a platicar la historia de aquel cacique, de aquel hombre que había logrado tanta fortuna y a través del tiempo la fortuna se le había ido, porque su hija se enamoró de un campesino y su hija repartió todas estas tierras, dice. A mí me tocaron 10 hectáreas, dice uno. Alguno dice: a mí me tocaron 5. Y alguno dice: a mí me tocaron 20. Y así fue ella repartiendo las tierras que su padre se las había quitado a todos los agricultores y a todos los ganaderos. Cuando son años de vacas flacas es cuando no llueve, o cuando hay sequía es cuando la gente comienza a pedir prestado, y él aprovechaba todas las influencias que él tenía para irse quedando con todas las propiedades. Logró tener muchas montañas y logró tener muchas praderas y llegó a tener muchos terrenos de agricultura. Y la verdad se quedó con muchas propiedades, pero nomás tuvo una hija y la hija decidió repartir a toda la gente. Lo que su padre había hecho en su vida, las injusticias, la hija logró repartirle a la gente. Es lo que el Señor me platica en la historia de aquella casa tan grande. La gente le decía la Casa Blanca. La casa se miraba de todas partes porque estaba en lo alto, pero de arriba para abajo se miraban todos sus arroyos, se miraban sus lagos y se miraban sus pájaros y aquellos caballos galopando por aquellas praderas y aquellas vacas tan bonitas. Tenía una vista muy hermosa la casa, por eso yo me quedé admirado cuando yo fui pasando por esa parte y le dije: qué casa tan hermosa. Y el Señor decidió platicarme esta historia para que yo se las platicara a la gente, que hay mucha gente que la verdad se le va olvidando cómo vivir y cómo hacer las cosas cada día mejor. La hija tenía muchos sentimientos hacia el padre y decidió regalar todo a la gente y decidió hacer su ranchito muy fuera de todo lo que ella había vivido. Su padre tenía muchos secuaces y muchas gentes que lo apoyaban con la firma y lo apoyaban con todo. Logró hacer mucho dinero, pero al final de cuentas nunca se llevó nada al Señor. La gente que hace una injusticia, ahí los quedamos, dice el dicho. Porque tierra los vamos a volver y tierra hacemos. Esa es la historia que yo les platico de un hombre cacique que logró muchas cosas en su vida y la verdad su hija decidió repartirle a la gente. Había muchos árboles y había muchos pinos, pero poco a poco la gente se los fue acabando para hacer leña, porque día tras día los búfalos se quedaban sin comida y día tras día ellos fueron cortando todos los pinos para sembrarles praderas a todos los animales. Y la verdad se miraba muy bonito cuando el sol se metía y en las tardes que la verdad aquella oscuridad tan bonita que se oía el canto de todos los pájaros y los aullidos de los coyotes y de los lobos.
La verdad, era muy bonito platicarles esta historia, porque la verdad hay cosas mucho muy bonitas y mucho muy interesantes que la gente no sabe. Cuando la gente presta con un porcentaje muy alto, nunca se cubren las cuentas. Las cuentas van creciendo y van creciendo. Es lo que este señor me platicó a mí para que yo se los platicara a ustedes. Dice que los venados se iban acabando porque la pradera se iba acabando. Porque el señor hizo una presa muy grande, pero nomás la metió para sus terrenos. Nunca le dio agua a ningún agricultor ni a ningún ganadero. Todo lo que él hacía, lo hacía para él. Al final de cuentas, nunca lo llevamos nada. Todo el tiempo las cosas se quedan en el mismo lugar. Porque así es la vida y así es la historia de las cosas. Nunca nos vamos a llevar nada. Por eso todo el tiempo hay que compartir lo que tengamos a la mano. Si un taco tienes, un taco bríndale a un amigo. Si un vaso de agua también, bríndaselo. Por eso yo platico esta historia para que la gente se dé cuenta que hay gente que la verdad valía la pena escucharla. Ella tenía cultura y tenía mucha educación y por eso se dio cuenta que la verdad su padre había hecho muchas injusticias. Esa es la historia que yo les platico.